Hola amigos, en el video del día de hoy les voy a mostrar cómo cambiarle los parches térmicos a una MSI Ventus 3X RTX 3080. Este es el modelo que es Light Hash Rate. Eso quiere decir que tiene limitado el hash rate para la minería de Ethereum. No sé si les dije, hace unos días me compré esta tarjeta gráfica y la probé y me está dando altas temperaturas. A pesar de que tiene el hash rate limitado, tuve que limitárselo aún más porque no puedo subirle mucho el reloj de la memoria, porque enseguida suben las temperaturas a más de 90 grados. Entonces lo que voy a hacer es cambiarle los parches térmicos con los que vino del fabricante, y para eso voy a estar usando estos parches térmicos marca Helix de 2 milímetros y conductividad térmica 15. No sé si lo puedan ver ahí. Voy a estar usando también una pasta térmica Thermalright TF8 alcohol isopropílico. Este es 99.9%, pero ustedes pueden usar uno que tenga más de 90%, o también puede usar soluciones como estas que sirven también para remover la pasta térmica y el aceite de las gráficas. Una toalla, también algunos pedazos de tela y mi juego de herramientas. En un segundo empiezo el desarme. Comenzaremos quitando los 7 tornillos aquí que tenemos aquí, y con eso podremos quitar la placa trasera. También tengo que remover estos tornillos. Tienen que tener cuidado porque recuerden que este es el sello de garantía. Si lo rompen, pierden la garantía. Así que yo voy a tratar de quitárselo con sumo cuidado. Desafortunadamente lo rompí, así que ya no tiene mucho sentido guardarlo. Vamos a sacar estos conectores. Ya tenemos separados los conectores y vamos a intentar separar el disipador y los ventiladores de la placa. Aquí lo tenemos, la placa con el procesador y las memorias y el disipador. Yo les voy a cambiar estos parches de aquí, que son los de las memorias nada más, pero primero, no sé si lo logran ver ahí, que tiene aceite acumulado en los chips de la memoria, y en estos también los tiene un poco. Los voy a limpiar con alcohol. Y con este hisopo para que queden bien limpios. Busqué estos parches térmicos que son de 2 milímetros, que creo que son iguales que los que tienen ellas. Vamos a ver ahora si es así o no. Parecen bastante iguales. Quizás estos sean de 2.5, pero bueno, no lo voy a saber hasta el final. Y ahora voy a cortar los parches nuevos. Ya tenemos los dos de las más grandes. Ahora voy a usar esto de aquí para las pequeñas. Vamos a darles esa cobertura para poder manipularlo más fácil.
Solo nos queda poner los conectores y probar la tarjeta. Esperemos que todo nos haya salido bien. Ya finalizamos el cambio de los parches. Lo que me resta es instalar la tarjeta y mostrarles las temperaturas, a ver si hemos mejorado algo. Disculpen por no haberlas mostrado las primeras, pero estaba obteniendo un rango de los 56 MHz por segundo y unas temperaturas estaban entre 82 a 88 grados en la memoria y de 43 a 47 grados en el CPU, en el procesador de la gráfica. Cuando trataba de obtener algo más de 65 MHz, tenía que subirle el reloj de la memoria bastante y enseguida subía de 90 grados, 96, 98 grados la temperatura, y no quisiera que esta gráfica trabajara con esas temperaturas en la memoria. Entonces, como les dije, solo nos queda probar a ver si salió bien. Nos vemos en la computadora. Aquí ya conecté la tarjeta. En este RID tengo dos 3080, una que no es Light Hash Rate, no está limitado, no tiene hash rate limitado, y la segunda que sí tiene el hash rate limitado. Traté de configurarla a esta segunda para que fuera lo más eficiente posible. Estos son los valores que pude obtener. Ahora estoy obteniendo, anteriormente tenía 56 más o menos MHz por segundo, y ahora estoy llegando a los 66, casi 67. Aquí pueden observar las temperaturas: 45 en el GPU de la tarjeta y entre 70 y 74 en la memoria. Al parecer mejoramos muchísimo, las temperaturas están más bajas, aunque subió un poquitico la del GPU, que es casi siempre lo que pasa cuando tú cambias la configuración de parches térmicos que tienen las tarjetas. Pero bueno, no es algo que esté fuera del rango, y mejoró muchísimo la temperatura de la memoria. Además, mejoramos el hash rate en cerca de 10 MHz más. Aquí estoy minando con NV Miner la versión 39.2, que es la que desbloquea el hash rate, el poder de minado, hasta un 70% de las tarjetas que vienen limitadas. Y es más o menos eso lo que estamos teniendo. Una tarjeta 3080 sin hash rate limitado da cerca de 100 MHz, y con esta estamos obteniendo entre 67 y 65 MHz con estos valores. 75 de power limit. El core clock se lo arreglé aquí con la curva, lo puse a 756 mV con 1050 MHz fijo, porque de la otra forma fluctúa mucho los megahercios y fluctúa el heart rate mucho más. Pasa de ser 67 a ser 62 y así, porque fluctúa, pasa de cerca de 800 MHz, sube de nuevo a casi 1150, fluctúa mucho. Y así, con esta forma de bloquearlo en la curva, es más eficiente, y también me baja el consumo de la gráfica, que aquí en software me está dando entre 222 y 226 watts. Pero bueno, al final cumplió su cometido el cambio de los parches térmicos originales, por esto que tienen una alta transferencia térmica. Bueno amigos, eso es todo lo que quería mostrarles en este video. Espero que les haya gustado y que les ayude a algunos a solucionar sus problemas. No me voy a cansar de reiterar y darles las gracias por el apoyo que estamos teniendo en el canal. Gracias a ustedes estamos creciendo poco a poco, cada día. Solo me queda desearles un excelente día, que Dios los bendiga, y nos vemos en el próximo video.